En La Habana, cabecillas de las FARC sostuvieron este fin de semana una reunión con el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. La reunión tuvo como objetivo estudiar cómo se aplicaría el derecho internacional humanitario a una eventual firma de la paz con el gobierno colombiano. Un auditorio del Hotel Nacional de La Habana fue el escenario donde comenzaron a tratarse los lineamientos de la justicia tras una eventual firma de un proceso de paz. Allí, integrantes de las FARC sostuvieron una reunión con el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien ocupó el cargo entre 2003 y 2012. El abogado argentino fue el encargado de llevar ante tribunales internacionales las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad del régimen de Muammar el-Gaddafi en Libia en el 2011. El objetivo del encuentro fue analizar cómo ajustar el acuerdo para la terminación del conflicto en Colombia con los requerimientos del derecho internacional. Por parte de las FARC, los cabecillas querían clarificar la distinción entre los delitos políticos que podrían ser amnistiables y los crímenes de lesa humanidad. Vale aclarar que en el 2014 el actual fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, dijo no estar de acuerdo con propuestas de no cárcel para responsables de delitos atroces en el proceso de paz. La reunión se registró al mismo tiempo de una controversial propuesta del grupo criminal. Desde Cuba, alias Rodrigo Granda condicionó la estabilidad de una futura firma de la paz. Según el cabecilla, para que la paz sea duradera, se debe excarcelar a todos los integrantes de la organización terrorista que actualmente paguen condenas en cárceles colombianas. Petición que se extiende a alias Simón Trinidad, quien purga una condena de 60 años en Estados Unidos. Iniciativa que condenó la oposición en cabeza del expresidente Álvaro Uribe. El ahora senador, por medio de un comunicado, aseguró que otorgar esta concesión a las FARC sería un camino expedito a la impunidad. También se conoció en las últimas horas que el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Luis Augusto Castro, llegó este lunes a La Habana para reunirse con los delegados de las FARC. Se presume que Monseñor hable sobre la posible intervención del Papa Francisco en el proceso de paz. Establecemos contacto en nuestro Centro Internacional de Noticias con Salud Hernández. Ella es corresponsal del Mundo de España en Colombia. Bienvenida, Salud. Una buena noche. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, señora. Muchas gracias. Y quizás, como ha trascendido en la información de prensa, ese objetivo quizás del encuentro sería cómo se puede ajustar ese acuerdo para la terminación del conflicto en Colombia con los requerimientos al derecho internacional. Pues primero había que preguntar quién está pagando el viaje y la asesoría al exfiscal Ocampo, es decir, porque la impresión que da es que está haciendo un mandado, como se dice en Colombia, al gobierno colombiano para ver cómo de alguna manera satisface las exigencias de las FARC, que es no pagar ni un solo día de cárcel por todos los crímenes de lesa humanidad, y ver cómo hacen lo que se llama en Colombia la conexidad, que es una conexión de delitos políticos con delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, las FARC pretenden que los secuestros que han causado como el narcotráfico sean delitos conexos al delito político, para que no tenga una connotación política y no una connotación de un delito de lesa humanidad, o por ejemplo el reclutamiento de niños, como están haciendo, o la ejecución de esos niños cuando quieren abandonar las filas de la guerrilla y ellos los fusilan. Entonces yo creo que habría que saber quién está pagando y a quién está sirviendo el exfiscal Ocampo para saber más bien cuáles son sus objetivos en estas reuniones. Lo que sí es claro es que es con la anuencia de las dos partes, es decir, nadie llega a La Habana sin que el gobierno lo sepa y que si es bien pedido por las FARC o viceversa, puede ser también enviado por el gobierno atendiendo una solicitud de las FARC. Bueno, pueden llegar a La Habana sin que lo sepa el gobierno, porque solamente basta con que lo sepa el gobierno cubano. Por ejemplo, las reuniones de Timochenko con el líder del ELN, Gavino, supimos después. No sabemos si eran... El gobierno colombiano dijo que eran con autorización de ellos. No tiene por qué tener ninguna autorización del gobierno colombiano, puesto que salen de Venezuela y van a Cuba, lo han hecho en el pasado. Entonces, en este caso, obviamente, sí tienen autorización del gobierno colombiano, pero como digo, depende quién le pague para saber qué objetivos persigue, pero por las declaraciones que ha hecho el exfiscal Ocampo, la impresión que da es que él está viendo a ver cómo hace para cuadrar el círculo, es decir, para conseguir que las FARC no paguen un solo día de cárcel, para conseguir que haya una amnistía encubierta y para que, pues es la exigencia de ellos, y para que puedan excarcelar a los condenados de la guerrilla a cambio de que firmen pues el papel que les ponga delante el gobierno colombiano. Ahora, la actual fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho que no está de acuerdo con las propuestas de no cárcel para responsables de delitos atroces en el proceso de paz. Lo ha dicho en el 2014, ¿no?
Ya, pero tenemos que saber quién va a ser el siguiente fiscal, porque también Ocampo tenía otra forma diferente de pensar. Entonces, yo creo que todo es relativo y al final es política y la gente no debe olvidar que la Corte Penal Internacional solamente tiene un condenado en toda su historia. Es decir, si nosotros nos quejamos de la lentitud de la justicia en países latinoamericanos, pues imagínense un tribunal internacional que tiene un condenado, o dos, creo que no hay más. Entonces, pero yo creo que la función de Ocampo es exclusivamente ver cómo pueden disfrazar de justicia, pues la exigencia de las FARC, que es disfrazar de justicia sus crímenes, es decir, de ver cómo esquivan, por ponerlo mejor, cómo esquivan la justicia y pueden hacer política, cómo consideran delitos políticos todos los crímenes de lesa humanidad que han cometido y que siguen cometiendo. Porque ellos, aunque están ahora en un proceso en una tregua, no han soltado a los niños que tienen, a los menores de edad que tienen sus filas, y no los sueltan no porque ellos no se quieran ir, sino porque el que se atreva a intentar fugarse lo fusilan. Entonces es una tregua muy relativa y todo eso es lo que el fiscal Ocampo tiene que ver cómo lo cuadra, cómo consigue que sea amnistiado, aunque sea una amnistía encubierta, un indulto encubierto, cómo consigue que los jefes de la guerrilla puedan hacer política, puedan evitar la cárcel, pese a haber cometido todo tipo de atrocidades. Eso es lo que yo creo que está haciendo, es el papel del fiscal Ocampo, o aparentemente, porque como digo, habría que saber quién lo ha contratado para conocer mejor cuáles son sus objetivos. Ahora, durante el fin de semana trascendieron unas declaraciones desde Cuba de alias Rodrigo Granda y ha dicho que para que la paz sea duradera se debe excarcelar a todos los integrantes del grupo terrorista de las FARC que actualmente paguen condenas en cárceles colombianas. Estaríamos hablando de más de 10.000 quizás. Sí, hablan de 12.000. Hubo una confusión ahí, él habló de 120.000, pero en realidad son 12.000. Más o menos 12.000 guerrilleros en cárceles colombianas pagando delitos como secuestro, extorsión, asesinato, en fin, todo tipo. Pero es que las FARC juegan a muchos lenguajes, porque mientras Granda daba unas declaraciones, otro comandante de ellos, que es Lozada, que es autor de crímenes también de lesa humanidad, uno de los frentes más duros que hubo durante muchos años dentro de las FARC, él decía que estábamos a nada de firmar el proceso de paz. Entonces ellos mandan mensajes dispersos, pero al final el objetivo es el mismo. Es decir, ellos solamente, ¿y por qué está estancada la negociación? Porque las FARC quieren firmar un proceso de paz sin pasar por la cárcel, sin tener que reconocer que cometieron crímenes atroces. Y mientras no solventen eso, pues no hay nada que hacer. Y eso es por lo que estamos 9 meses sin que se haya avanzado el proceso de paz. Y es lo que el fiscal Ocampo y es lo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia en Colombia y lo que todos están, y el propio fiscal general del Estado en Colombia, están viendo a ver cómo superan. Es decir, hay unos compromisos del Tratado de Roma y hay unas exigencias de la guerrilla y la guerrilla es una línea roja para ellos. Ellos no van a pasar por la cárcel, ellos van a hacer política y ellos no van a reconocer que son unos criminales. Y a esto de los excarcelables, y se le suma también que sigue cobrando con mucha fuerza, o sigue por lo menos en el ambiente de Colombia y las negociaciones de paz, el tema de Simón Trinidad, de una posible repatriación de Simón Trinidad. Inclusive hace un par de semanas registrábamos la radicación de un proyecto de ley por parte de miembros del Polo Democrático que así lo avala y lo permite. No, lo que pretendían el Partido del Polo Democrático, que es el Partido Socialista, es que prohibir las extradiciones de guerrilleros a Estados Unidos, porque no se puede olvidar que hay 50 jefes guerrilleros que tienen petición de extradición por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Es decir, que eso prácticamente supone pues casi la totalidad de la cúpula guerrillera. Y pretenden que eso esté prohibido. ¿Qué va a pasar? Pues es que es muy difícil. Simón Trinidad no está en manos de la justicia colombiana. Simón Trinidad está en manos de la justicia norteamericana, que es independiente del gobierno. La única posibilidad sería que al final de su mandato Obama lo indultara, cosa que no ha pasado nunca a una persona condenada a 60 años por el secuestro de 3 ciudadanos norteamericanos, que además esos ciudadanos norteamericanos no permitirían que su presidente, o quedaría mal, que su presidente no ha pasado nunca, que indulte a un terrorista. No sé, es la única manera, porque la justicia norteamericana no va a indultar así como así a Simón Trinidad. Estos son independientes, como no pasa en Colombia, donde el fiscal general es un fiscal de bolsillo del gobierno, y a veces también la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos son poderes independientes. Muy bien, Salud Hernández, corresponsal del Mundo de España en Colombia. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del informativo de NTN 24. Una buena noche para usted. Encantada, buenas noches. Muy amable.